Vamos a comenzar nuestro tema número 3. En este caso, hace referencia al grado de las expresiones algebraicas y además vamos a ver a los tipos de polinomios especiales con los que vamos a trabajar. Introducción. Bueno, el análisis del grado de una expresión algebraica es realizado para expresiones racionales enteras, donde el mismo lo utilizaremos para determinar el número de soluciones de una ecuación algebraica. Bueno, entonces, cuando hablamos del grado de una expresión algebraica, tenemos que recordar que nos vamos a limitar solo a los grados de la parte literal, y además la expresión algebraica que vamos a analizar en este apartado es aquella que se denomina expresión algebraica racional entera, ¿no? Además, es una característica atribuida a los exponentes de las variables o letras y es un número entero positivo. Esto es en cuanto podemos definirlo al exponente que presenta la parte literal que vamos a ir analizándola. Cuando hablamos de expresiones algebraicas racionales enteras, estamos hablando de expresiones que tienen más o menos estas características. Vemos por acá que yo tengo como primer término a x, que es la parte literal, y su exponente es 3. Es un número entero positivo y entra dentro de las categorías de las expresiones racionales enteras, ¿no? El segundo término de la misma forma, su exponente es el 1, no es un exponente fraccionario, tampoco es un exponente negativo. Y de la misma forma tenemos a z con su exponente elevado a la cuarta. Acá abajo tenemos otro binomio en este caso, ejemplo, donde el exponente de x es el 1 y el exponente de y es el 3. Entonces, ojo, cuando estamos hablando del grado de una expresión algebraica, nos hacemos referencia a expresiones algebraicas racionales enteras. En toda expresión algebraica se presentan grados absolutos y relativos. Y vamos a definir cada uno de estos términos que los estamos definiendo, que es el grado relativo de una expresión algebraica en su primera parte, ¿no? Entonces podríamos decir que el grado relativo de una expresión algebraica está en relación a cada una de las letras o variables que se esté analizando. Es decir, el análisis se deberá realizar en una sola letra en forma independiente. Tenemos dos casos en los que vamos a trabajar. El primer caso es cuando tenemos grados relativos respecto a monomios y nos hacemos referencia al monomio que estará representado por el exponente de la variable o parte literal analizada. Por otro lado tenemos al polinomio, que es el segundo caso que vamos a analizar con respecto a los grados relativos, y nos dice de que el grado relativo de un polinomio está dado por aquel término que presente el mayor exponente según la letra que se esté analizando. Tenemos algunos ejemplos de la parte de los grados relativos con respecto a monomios. Por ejemplo, yo veo que por acá se presenta un monomio para ser analizado, ¿no? Y lo que nos dice en este caso es el grado relativo de este monomio, ¿no? Estamos analizando el grado relativo de este monomio con respecto a x, es simplemente el exponente que presenta la parte literal de la variable o de la parte literal en mención. En este caso, su exponente de x es 4, así es que el grado relativo con respecto a x es simplemente 4. Y esta es una notación que se le da para que sea expresada de mejor forma en matemáticas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el grado relativo con respecto a y de este monomio que estamos analizando? Fíjense que yo tengo que el grado relativo con respecto a y es el exponente con el que estamos trabajando en la variable en cuestión o de la parte literal en cuestión. En este caso, el exponente es 3. Por lo tanto, el grado relativo con respecto a y simplemente será 3. Y tenemos en acá la forma ya matemática de colocar el grado relativo de esta expresión con respecto a y, ¿no? En este caso del monomio.
Por último tenemos el grado relativo con respecto a z, que es el exponente que presenta z, y z tiene su exponente 1, así es que su grado relativo con respecto a z simplemente va a ser 1, y esa va a ser la notación que asume el grado relativo del monomio con respecto a z. Analicemos ahora un ejemplo igualmente para la parte de polinomios, y fíjense de que en acá yo tengo un polinomio con 5 términos, 1, 2, 3, 4, 5 términos. ¿Y cuál es el grado relativo en este caso? Tal como nos dice la parte teórica, nos dice que está dado por aquel término que presente el mayor exponente según la letra que se esté analizando, parte literal, ¿no? Entonces, si me dicen cuál es el grado relativo con respecto a x, analizamos cada uno de los términos donde se presenta la variable x. Yo veo que en el primer término está x con su exponente 1, en el segundo término tenemos a x con su exponente 2, en el tercer término no existe x, no lo analizamos, en el cuarto término tenemos a x con su exponente 1 y en el quinto no tenemos a x, así es que ¿cuál es el exponente mayor de las x que estamos analizando? Se encuentra en nuestro segundo término y su exponente es el 2. Entonces, este 2 para mí representa el grado relativo del polinomio con respecto a x. Y aquí está su forma de anotación que vamos a tener en forma matemática. Tenemos por otro lado que el grado relativo con respecto a y es el mayor exponente que se presente en alguno de los términos. Analicemos, fíjense, primer término no hay y, no lo analizamos. En el segundo el y tiene un exponente 3, es el mayor por el momento. En el tercer término no existe y, en el cuarto término tampoco existe y en el quinto término su exponente es simplemente 2. Así es que el mayor exponente de y es simplemente 3, y este para mí va a ser el grado relativo con respecto del polinomio con respecto a y, ¿no? Y de la misma forma analizamos para z. Vemos de que z con su mayor exponente se presenta en el tercer término y su exponente es simplemente 5. Así es que el 5 es el grado relativo del polinomio con respecto a z. Pasemos al siguiente término que lo vamos a definir, y en este caso son los grados absolutos de las expresiones algebraicas. Bueno, cuando hablamos de los grados absolutos de las expresiones algebraicas racionales enteras, estamos hablando del análisis de todas las variables, ¿no? o de la parte literal que vayamos a estudiar, y la suma de cada uno de sus exponentes. Vamos a ver la suma de todos los exponentes de la parte literal, sin distinción con cada parte de las letras que analicemos, ¿no? En cada término. Es decir, que se analiza el conjunto de la expresión algebraica, ¿no? Entonces, de la misma forma, los grados relativos tenemos los monomios, que en este caso serían simplemente la suma de todos los exponentes de la parte literal. También tenemos en este caso que clasificar dentro de los grados absolutos a los polinomios, y podríamos decir que el grado absoluto de un polinomio está dado por aquel término de la expresión algebraica analizada que tiene el mayor grado exponencial, resultante de la suma de sus exponentes. En otras palabras, lo que vamos a hacer para determinar el grado absoluto del polinomio es analizar cada término, y en cada término deberemos sacar el grado absoluto que tiene cada uno para ver cuál es el mayor de estos. El mayor de estos para mí simplemente será el grado absoluto del polinomio que estemos analizando. Bueno, entonces pasemos a ver algunos ejemplos para que tengamos más claro esto a qué nos referimos con grado absoluto. Tenemos por acá el mismo monomio que habíamos visto en la parte de grados relativos, ¿no? Tenemos acá el monomio. En este caso, el grado relativo del monomio en su conjunto será la suma de los exponentes que estemos analizando. Tenemos al 4, tenemos más 3, sería 7. 7 más el exponente 1 de la parte literal z me da como resultado 8. Así es que el 8 es el grado absoluto del monomio. Y aquí está su representación matemática para que la utilicemos. Seguimos. Ahora, de la misma forma al anterior ejemplo que hemos visto de los grados relativos, tenemos el mismo polinomio anterior que habíamos analizado, pero en este caso vamos a definir cuál es el grado absoluto de este polinomio.
Para esto, como les decía, tendremos que analizar cada término en cuestión que veamos en el polinomio. Tenemos un primer término y de este primer término verificamos que su grado absoluto, es decir, la suma de los exponentes, es simplemente 1, ¿no? No hay más parte literal que x. Tenemos de que el grado absoluto del segundo término simplemente es 5, porque este 5 representa la suma de sus exponentes. 3 más 2 me da como resultado 5. El grado absoluto del tercer término es simplemente 5. El grado absoluto del cuarto término es simplemente 5 de la misma forma. Y el grado absoluto del último término va a ser para nosotros 3. Ahí tenemos entonces, jóvenes, que hemos sacado el grado absoluto de cada uno de los términos de nuestro polinomio. Ahora verificamos cuál es el mayor. El mayor de todos estos es el que tiene 5. Así es que el grado absoluto del polinomio simplemente va a ser 5. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la parte de polinomios especiales. Hasta ahí hemos llegado con los grados que tienen o se presentan en las expresiones algebraicas racionales enteras. Ahora vamos a dirigirnos a los polinomios especiales. Y cuando hablamos de polinomios especiales, hablamos de algunos polinomios que tienen características particulares, ¿no? Que son especiales, no son iguales a la mayoría, podríamos decir, y que tienen algunas características. Entre estos podemos mencionar a un polinomio reducido, que es simplemente un polinomio en el que todos sus términos tienen distinta parte literal. Acá tenemos dos ejemplos de polinomios reducidos. Fíjense de que en cada uno de los términos que estamos analizando en este polinomio, lo que se presenta es que no hay términos semejantes, ¿no? En acá yo tengo x, y, a pesar de que en el primer polinomio que lo estamos analizando, yo veo que en acá hay dos términos semejantes. Entonces podríamos decir de que este polinomio todavía no es reducido. Tendríamos que hacer la suma de estos dos términos algebraicos y para definir que al último ya no tendríamos más términos semejantes, y ahí sí estaríamos hablando de un polinomio reducido. Pero en este caso, en el primer ejemplo que estamos viendo, ese no se trata de un polinomio reducido, ¿no? Tenemos el segundo ejemplo que sí se trata de un polinomio reducido, porque si se fijan, no hay términos semejantes en cada uno de los términos que estemos analizando. Pasemos al siguiente. En este caso estamos hablando de polinomios ordenados. Este tipo de polinomios ordenados se caracterizan porque sus términos se encuentran ordenados en forma creciente o decreciente respecto a bueno, en este caso a uno de sus exponentes, que sería el mayor. Tenemos dos ejemplos para analizarlos. El primero de estos, si se fijan bien, yo veo que hay una parte literal que se está repitiendo en cada término, que es y. ¿Y cuál es el exponente que presenta en el primer término? Simplemente es el exponente 1. En el siguiente tenemos un grado mayor, que es el 3. En el siguiente tenemos que se presenta y con un grado mayor, que es el 4. Y en el último tenemos a y, que también se presenta con un grado mayor. En este caso, 6. Si se fijan muy bien, este es un polinomio que se encuentra ordenado en forma creciente, ¿no? Tenemos que comienza en grado 1 y termina en grado 6. Por lo tanto, es un polinomio ordenado en forma creciente. Tenemos entonces nuestro ejemplo número 2, por acá abajo, nuestro ejemplo número 2, y verificamos lo siguiente. Tenemos que el primer término existe la parte literal que está afectada con el exponente 4 y es el mayor de todos los exponentes, ¿no? En el siguiente término tenemos a x de la misma forma, que presenta un exponente 2, obviamente que es menor al grado inicial con el que estamos trabajando. El siguiente x tendrá el exponente 1 y en el último ya x no existe, es decir, el grado de x para que no exista deberá ser 0, para que un número elevado a la 0 sea simplemente 1 o algún número asignado. Entonces decimos a ese término que lo ven por acá, nosotros también lo conocemos como término independiente. ¿Por qué término independiente? Porque no cuenta con la parte literal con la que estemos trabajando. Usualmente en un polinomio cualquiera, a este primer término que presenta la mayor, en este caso el mayor exponente de la parte literal con la que estemos analizando, se lo denomina coeficiente principal.
Bueno, sigamos. Tenemos también a los polinomios completos y este tipo de polinomios presentan todos los exponentes desde un grado mayor hasta el grado 0. Por el momento no estamos viendo polinomios que sean ordenados y completos, así es que cuando estamos hablando de un polinomio completo, puede ser de que se presente alguna característica siguiente. Tenemos que en el primer ejemplo, por si acaso si lo verifican, yo veo que se presenta un polinomio completo, aunque este polinomio no esté ordenado. Para eso, verificamos que exista un grado 0. Aquí está el que tiene parte literal con grado 0. Tenemos a la parte literal con el grado 1. Tenemos a la parte literal con el grado 2. Y tenemos a la parte literal con el grado 3. O sea, es un polinomio completo. Y va desde el grado 0 hasta el mayor exponente, que en este ejemplo es simplemente el 3, ¿no? Por otro lado, tenemos el siguiente ejemplo. De la misma forma, tenemos que analizarlo. En este caso, estamos hablando de un polinomio completo que a su vez es también ordenado. Verifiquemos. Yo veo que el primer término presenta el mayor exponente, en este caso es el exponente 5, en el siguiente tenemos al 4, en el siguiente tenemos al 3, en el siguiente el 2, en el siguiente el 1, y en el último término tenemos la parte literal con el exponente 0. Por lo tanto, fíjense muy bien de que está ordenado en forma decreciente, ¿no? Está ordenado en forma decreciente. Y además es un polinomio completo porque presenta todos los grados a partir del mayor hasta el grado 0. Entonces, cuando hablamos de polinomios completos, hacemos referencia a esta característica. Sigamos. Tenemos también dentro de la clasificación de polinomios especiales a los polinomios homogéneos. Este tipo de polinomios es un polinomio que presenta en cada uno de sus términos el mismo grado absoluto. Para esto veamos los dos ejemplos siguientes. Fíjense, yo tengo dos polinomios distintos. Analicemos cada uno de sus grados absolutos que se presentan en cada uno de sus términos. En el primer término, si se acuerdan, el concepto de grado absoluto simplemente va a ser la suma de los exponentes de la parte literal o de las variables que estemos analizando. Es decir, 1 más 1 me da como resultado 2. Del segundo término, la única parte literal que se presenta es x, así es que su exponente es simplemente 2, de la misma forma a la anterior. En el tercer término tenemos a yx que también presenta el grado 2. En el último término tenemos a z que también está con su exponente 2. Así es que en cada uno de sus términos, como vemos, jóvenes, se están presentando sus exponentes iguales. En este caso, el exponente 2 en sus grados absolutos. Analicemos el otro ejemplo de la misma forma y verificamos de que en cada uno de los términos el grado absoluto que se presenta es el 3, ¿no? Es decir, el primer grado absoluto del primer término es 3. El segundo grado absoluto correspondiente al segundo término es 2 más 1, que es 3. Y el grado absoluto de nuestro tercer término es 1 más 2, que sería simplemente 3. O sea, todos presentan en el caso de los términos el mismo grado absoluto. Así como hay polinomios homogéneos, también tenemos polinomios heterogéneos. Y de la misma forma a la anterior, es decir, en forma contraria a la anterior, son aquellos polinomios que presentan en cada uno de sus términos un distinto grado absoluto. Entonces tenemos en acá dos ejemplos en los cuales el grado absoluto en cada uno de sus términos es distinto. Entonces, cuando se presenta algo así, estamos hablando de un polinomio heterogéneo. Tenemos ya para casi terminar a los polinomios idénticos, que en este caso son dos o más polinomios que al ser reducidos, obviamente que no tienen términos semejantes, los coeficientes que afectan a la misma parte literal son los mismos. Esta es la característica, una de las más importantes que vamos a utilizar en el caso de los polinomios idénticos. Para esto tenemos ahí una generalización que estamos haciendo de dos tipos de polinomios, ¿no? En acá yo tengo una generalización para un polinomio p de x, que depende de x, nos dice. Es decir, desde este polinomio tiene distintos coeficientes que se presentan y además una parte literal característica, ¿no?
x a la n menos 1, hasta que lleguemos al grado 0 de el exponente de la parte literal. De la misma forma tenemos otro polinomio que le estamos llamando q de x, que también está en función de x, que tiene distintos coeficientes numéricos, como los podrán ver por acá, que no se igualan a los primeros obviamente, donde se presentan la misma parte literal con el mismo exponente que los afecta, ¿no? De la misma forma, de la misma forma, de la misma forma, hasta que lleguemos hasta un grado 0. Por lo tanto, esos dos polinomios al analizarlos serán idénticos siempre y cuando los coeficientes que se presenten, ¿no? Que se presenten con la misma parte literal a ser analizada sean iguales. Es decir, a sub n va a ser igual a b sub n. Y de la misma forma en acá veo que tienen misma parte literal con los mismos exponentes que los afectan. Entonces, por lo tanto, para que sean polinomios idénticos, los coeficientes a sub n menos 1 y b sub n menos 1 deberán ser iguales. Y de la misma forma para cada uno de los elementos que estemos analizando. Entonces ahí tenemos en forma clara a qué nos referimos con polinomios idénticos. Sigamos analizando. El siguiente polinomio para nosotros es el polinomio idénticamente nulo. Y bueno, en este caso podríamos decir que en este caso son polinomios reducidos y además todos los coeficientes de sus términos deberán ser necesariamente iguales a 0. Entonces acá tenemos la generalización de un polinomio idénticamente nulo. Tenemos un polinomio cualquiera en su forma general, donde x presenta un exponente mayor hasta un grado 0. Por lo tanto, decimos que el polinomio que estamos viendo aquí arriba, en su forma general, será idénticamente nulo si y solo si todos los coeficientes que se presentan en este polinomio se igualen entre sí y además se igualen a 0. Entonces, de esta forma ya estamos viendo la definición de los polinomios idénticamente nulos. Hasta ahí estamos llegando con la parte teórica de nuestro tema número 3, que se denomina grado de una expresión algebraica. Gracias.